Buenos días, bienvenidos a nuestro programa radial La Roca Verde. El día de hoy, como es habitual de todos los sábados, presentamos nuestro programa Soluciones Innovadoras. Hoy vamos a tocar un tema muy importante en la actualidad y es el tema de la norma LEED aplicada a los centros de datos. Hoy nos van a acompañar una serie de expertos quienes fueron los encargados de construir un centro de datos en la ciudad de Bellavista. Además, vamos a contar con la presencia de la gerente del proyecto, quien fue la cabeza que planeó y visualizó este proyecto como un proyecto digno de una normativa LEED. Vamos a iniciar primeramente con la arquitecta Daniela Sánchez, quien nos va a comentar un poco de cómo fue el proceso para llevar a cabo este proyecto en la actualidad. Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros es un placer contar con su visita y le brindamos la palabra. Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Primero, para hablar un poco de qué son los centros de datos, la misión en general que tienen es proteger información relevante de una organización. Entonces, ¿cómo podemos visualizar, encontrar el lugar perfecto para estos centros de datos? Se tiene que tomar en cuenta el entorno, la infraestructura, cómo se van a mantener los equipos, ser una serie de factores que se implementan mediante las condiciones físicas y ambientales para su preservación y que estos deben estar bajo estándares técnicos como es en el caso de la norma LEED. Para mencionarles cómo se debe especificar en dónde y cómo se van a ubicar estos equipos y otros recursos de los centros de datos, se evalúa la mejor ubicación. Se debe tomar en cuenta el precio de la luz en ese lugar específico y además se implementan ya sean condiciones geográficas, económicas, legales. Además se hace un análisis de riesgos con los pros y los contras para asegurarle el funcionamiento 24/7 del día al año. Además que se debe contar con el personal adecuado para esto. En sí, la arquitectura consiste en 5 elementos. Se tienen en los centros de datos, entonces, la arquitectura de centro de datos. También tenemos la arquitectura informática, la arquitectura física, la arquitectura de seguridad y en sí la arquitectura de información de data center. Todos estos elementos se deben tomar en cuenta para crear ya el centro de datos. También saber que tenemos 3 tipos de centros de datos. Unos que se basan en los datos tradicionales, unos en los datos modular y otros en los datos nube. Eso es como para mencionarles un poco lo que se tiene que tomar en cuenta o cómo podemos diseñar un centro de datos. También se debe tomar en cuenta lo que es la seguridad, porque se tiene que evaluarlos en las instalaciones, cómo evitar el fuga de datos o daños, la temperatura adecuada, evitar sobrecalentamiento de los equipos, la ubicación de los equipos en sí, las dimensiones, a cuánta distancia tiene que estar cada equipo y además se tiene que valorar sobre un posible evento, ya sea humano o natural. Además, se tiene que tomar en cuenta que debe estar protegido contra fuego, contra agua, gases o cualquier otro tipo de condiciones ambientales que puedan causar daño a la infraestructura. Y además, con respecto a la seguridad, saber que tiene que tomar en cuenta cómo hacer los accesos ilimitados, quién entra, quién sale, la demarcación de las áreas transitables, cómo ponemos las puertas, las barreras, las alarmas. Entonces todo eso se tiene que tomar en cuenta para cómo saber o cómo diseñar un centro de datos. En sí, eso es lo que les venía a comentar sobre el centro de datos. Muchísimas gracias a la arquitecta Daniela por su tan valiosa información.
Además, también vamos a presentarles a la encargada de la construcción, la ingeniera Yemilis Camacho, quien nos va a comentar un poco de cómo fue el proceso y cuáles fueron las implicaciones para la construcción de este centro de datos en el tema del área constructiva. Yemilis. Muchas gracias por su invitación. Para ampliar un poco lo que dijo la arquitecta Daniela, ¿verdad? En primera instancia, la norma LEED está dividida en 4 categorías, que es platino, gold, silver y certificación. Esas se unifican por porcentajes, el cual quiere lograr la persona que lo quiere implementar. A su vez, existen los tier, que van dentro de esa misma norma, que está tier 1, que es el básico, ¿verdad? Que eso no tiene suministro y a su vez tiene muchos fallos a la hora de tener un corte energético. Tenemos el Tier 2, que ya se implementa un suministro energético y a su vez se implementa la refrigeración para poder mantener en óptimas condiciones los equipos. Se implementa también lo que es el Tier 3, que el Tier 3 viene ya acompañado de 2 proveedores por algún fallo energético y con una capacidad de calidad aire en ventilación del sistema que puede apoyar y facilitar la durabilidad y eficiencia del equipo. Tenemos también lo que es el Tier 4, ¿verdad? Que ya puede actuar en situaciones críticas. De igual forma, cabe mencionar que dentro de las construcciones se deben de considerar todos los factores, entre ellos el consumo de agua, el consumo energético y el consumo de combustibles dentro de su fabricación. Por ende, dentro de esta construcción se implementó la recolección de agua de lluvia, que esta misma agua de lluvia nos ayudó en la construcción debido a que se ahorró un 50%. Cabe mencionar que dentro de la estructura que se implementa en esta base de datos, ¿verdad? Se implementa lo que es la calidad de aireación. ¿Qué nos permite esa aireación? Ese sistema UP, que tenga mayor aire dentro de la implementación del sistema, mayor ventilación del exterior, ¿verdad? Y esto disminuye un 75% en el consumo energético. Cabe mencionar de igual forma que dentro de esos edificios se deben verificar y siempre disminuir los impactos del medio ambiente dentro de las industrias de la misma construcción. De igual forma, dentro de esa construcción se disminuyó en un 30% en generación de residuos sólidos. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, ingeniera Yemilis. Siguiendo con el tema, el ingeniero en electricidad, Gabriel Brenes, nos va a comentar un poco de esta gama tan enorme que es la parte eléctrica y cómo fue implementada o qué consideraciones tuvieron que ser tomadas en cuenta dentro de la implementación de este centro de datos. Hola Sureli, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en tu programa y también a las compañeras un saludo. Bueno, las intervenciones de tanto de Yemilis como de Daniela súper oportunas, porque cuando se habla de la estrategia o la normativa LED, ¿verdad? El tema energético es un eje transversal. Bueno, ya han ampliado enormemente, ¿verdad? El tema de que un centro de datos requiere de muchísima energía, ¿verdad? Y por lo tanto es un tema que no se puede negociar acá, ¿verdad? El flujo energético debe ser constante porque la disposición de esta información debe también ser constante para los clientes. Entonces, en este caso hemos recurrido, en función de la normativa LED, de amoldar ciertos elementos de la misma estructura, ¿verdad? Y también ser un poco más minuciosos con los equipos que estamos utilizando en este proceso. Entonces, uno de los elementos esenciales que hemos aplicado en todo el proceso de ahorro energético de este proyecto, iniciando primero por el dimensionamiento del consumo eléctrico de los equipos, ¿verdad? Pero no desde la ficha técnica del equipo, sino más bien utilizando pinzas amperométricas para saber cuál es el consumo de los mismos y también poder saber cuál es la generación calórica de los mismos y poder acoplar esto a la estructura misma del proyecto, ¿verdad? Del edificio que contiene el centro de datos.
Esto ya nos permite pues, tomar otras consideraciones en función de la refrigeración de los equipos, porque, bueno, los equipos son muy delicados, ¿verdad? Y necesitan tener una temperatura media de funcionamiento. Entonces, el tema de la refrigeración de la instalación es súper importante acá. Pero como bien lo mencionaba Jemlis anteriormente, se han trabajado enormemente el tema de la posición donde se ha ubicado, ¿verdad?, este centro de datos, y por lo tanto la focalización de los flujos de aire ha sido súper esencial. No todos los equipos dentro de un centro de datos requieren refrigeración. Algunos se pueden mantener simplemente a temperatura ambiente, ¿verdad? Y otro tema súper importante que hemos considerado en función del ahorro energético acá es que hemos implementado equipos que no requieren refrigeración en su totalidad, ¿verdad? En algún tiempo anterior, pues, sí requerían esto, ¿verdad? En su funcionamiento. Sin embargo, el avance tecnológico nos ha permitido ahora tener máquinas que pueden trabajar ya a temperaturas un poco más altas, entre los 27 y los 35 grados Celsius. Y me parece que para finalizar, acá un tema súper importante por el que hemos optado, que nos permite disminuir también la aplicación de equipos dentro de la estructura, es la virtualización. El tema de virtualizar las máquinas, ¿verdad? Y de depender menos de toda la estructura o del famoso hardware, ¿verdad? Que ya de por sí nos genera resistencia eléctrica y por lo tanto también nos aumenta la temperatura del inmueble desde adentro. Muchísimas gracias, Gabriel, por su intervención. Yo creo que a nosotros ya a este instante de la entrevista nos va quedando un poco más claro, más plasmado, que el fin de todos este tipo de estrategias es asegurar una sostenibilidad, ¿verdad? Algo que es tan importante y por lo cual vamos a darle paso también a la ingeniera en gestión ambiental, Yasmín López, quien fue la encargada de formular todo lo tipo de estrategias necesarias aplicar dentro de este centro de datos, así como también evaluar el impacto que esta construcción nos iba a generar. Yasmín, para nosotros es un placer que usted hoy nos acompañe y nos pueda ayudar a lograr focalizar a la población en la importancia de aplicar este tipo de técnicas en nuestro diario vivir. Adelante, ingeniera. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación al programa. Claro que para mí es súper importante hablar sobre estos temas y dar a conocer un poco de la labor que se ha hecho dentro de este centro de datos. Bueno, primeramente los centros de datos poseen ciertos requerimientos, ¿verdad? Como los sistemas de aire que nos comentaba el ingeniero, para mantener obviamente la temperatura adecuada de estos centros de cómputo. Necesitamos que la energía tenga un sistema interrumpible porque ocupamos que los equipos estén conectados 24/7, que las estructuras de los racks y los montajes de los equipos de tecnologías de información sean adecuadas, y esto obviamente va a promover que la utilización de los sistemas de aire acondicionado sean menores, que también obviamente estos equipos podrían ser un riesgo eminente de incendios, entonces tenemos que contar con un sistema de detección y extinción de incendios, obviamente un sistema eléctrico fortalecido que nos abastezca de energía todo el sistema, y por supuesto la iluminación automatizada. Entonces, como implica tanto requerimiento energético, obviamente va a ser un lugar que va a generar impactos ambientales. Y es por esto que desde la fase inicial del proyecto se tomó en cuenta el consumo de los recursos que iba a requerir este edificio, la producción masiva de desechos de manejo especial como los equipos tecnológicos, la temperatura específica, ya que por los equipos que se van a utilizar deben ser áreas sumamente ventiladas. Y dado a esto anterior, fue que se buscó y se logró la certificación LEED con el objetivo de buscar un equilibrio entre la actividad y el edificio, logrando un equilibrio tanto y un desarrollo sostenible desde la utilidad monetaria de la empresa y la inmobiliaria. Entonces tenemos un edificio que es completamente certificado por la LEED y nos permite maximizar las oportunidades, adoptando estrategias de diseño, construcción y operaciones sostenibles desde la construcción, la operación y su uso. Y siempre buscando cómo mitigar y reducir los impactos que anteriormente mencioné. Entonces, se buscó la sostenibilidad en los materiales y los recursos desde la construcción, se buscó también la eficiencia, el aprovechamiento del agua,
Obviamente es súper importante que durante el proceso de la construcción del edificio se contara con reutilización del agua y evitar obviamente las fugas. Por otra parte, la eficiencia energética desde la construcción, contando además con el menor impacto atmosférico, y que los materiales y los recursos empleados para este edificio sean respetuosos con el ambiente, que la calidad del ambiente interior, que esto también es importante, ¿verdad? Dejar un poco de lado también la parte nada más de infraestructura y tomar en cuenta también a las personas que van a laborar dentro de él y van a formar parte de este proyecto, que tengan las condiciones óptimas para que habiten este sitio sin tener que recurrir a más energía que la que ya va a requerir para enfriar o calentar este lugar. Y la innovación en el proceso del diseño. Eso es darle protagonismo a todos los recursos ecoeficientes. Entonces, para nosotros fue todo un reto, pero lo logramos y estamos súper orgullosos de todo el trabajo que ha realizado en conjunto con todos los profesionales. Y ese sería mi aporte. No sé si tienen alguna duda o consulta. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Muchísimas gracias, ingeniera Yasmín. Para nosotros es un placer que usted hoy haya podido acompañarnos. Finalmente, y no menos importante, nos va a platicar la gerente del proyecto Máster en Administración, Angélica Vega, quien nos va a comentar de dónde surgió o por qué surgió la idea de generar un centro de datos con una certificación LEED. Angélica, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Bueno, las gracias a usted por la invitación al programa, las gracias al equipo que nos acompaña hoy, que sin sus aportes este logro no hubiese sido tan valioso y tan importante. Y bueno, respondiendo a su pregunta, Sureli, todo fue como una idea para innovar, para hacer algo diferente y a su vez algo equilibrado, como decía la gestora, algo equilibrado con el ambiente y con la actividad del centro de datos también, ¿verdad? Algo que me admiró mucho o me motivó mucho fue que recientemente han habido muchos centros de datos grandes, hablando a escala muy grande, por ejemplo Facebook, por ejemplo Yahoo, Apple, que han optado por esta certificación también. Por ejemplo, Apple está con la certificación de plata, Facebook con la de oro y bueno, nosotros también con la certificación LEED de oro. Es importante contarle también, Sureli, que gracias a esta certificación hemos logrado bastantes cosas importantes. Por ejemplo, un 70% de ahorro en el agua. Gracias, bueno, esta agua es utilizada para la refrigeración de los servidores, muy importante, como mencionaban los compañeros, y con todas esas estrategias nuevas que se realizaron para la certificación LEED, hemos logrado este porcentaje de ahorro tan importante en el agua. También hemos utilizado el aire exterior para la refrigeración de estos servidores. Es por eso que se da ese ahorro importante de agua y también un ahorro importante de corriente, ¿cómo es que se llama? De Energía. De energía, exacto, ya que los refrigerantes tenían que estar conectados. Y al utilizar el aire exterior, esto permite que se haga también un ahorro energético. Y básicamente, Sureli, para ir culminando con esto, mi función como gerente ha sido la supervisión, el monitoreo, la evaluación del rendimiento de la instalación, incluyendo la gestión del mantenimiento, para que día con día sigamos manteniendo esta certificación y no parar, ¿verdad? Seguir adelante y darle un seguimiento y poder ser también un ejemplo para otros centros de datos e inclusive otras empresas con diferentes actividades para que incluyan esta idea o esta iniciativa en sus actividades para sus empresas. Muchísimas gracias por la invitación, Sureli. Muchísimas gracias a usted y a todos en general. Muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Además, no quisiera cerrar sin antes invitarlos para la próxima semana nos acompañen, igual en la misma hora el próximo sábado, al programa que vamos a tener acerca de los materiales sostenibles en la construcción. Esto fue Soluciones Innovadoras y le agradecemos por su confianza y por escucharnos. Muchísimas gracias. Feliz día.